Les cuento que venimos desde la ciudad de Cali, ¿sí? Pero vamos a estar en todo el Valle del Cauca con un festival internacional de literatura donde van a venir 90 escritores este año, ¿sí? Y de esos 90 escritores, con muchos de ellos vamos a ir a 19 municipios del Valle del Cauca. Y uno de esos municipios es Trujillo. ¿Y quién me adivina a quién trajimos? Yo iba a presentar a Lizardo pensando que ustedes no lo conocían, pero todos lo conocen. ¿Alguno de ustedes quiere contarme quién es Lizardo? ¿Quién? ¿Por acá? Vamos, que por aquí levantaron la manito. Es un escritor colombiano que nació en Cali. Ha escrito El pájaro de los mil cantos, Un gato de verdad, Malaika la princesa, El vendedor de sandías. No, pues esto es una maravilla. Si gustas de allá, Durito, ¿qué más quieres agregar? También es un compositor y también es editor y también es ilustrador de libros. O sea que miren la sorpresa que le teníamos a Trujillo, a Lizardo Carvajal, que lo trae el Festival Internacional de Literatura Oiga, Mire, Lea. Entonces, Lizardo. Bueno, chicos y chicas, feliz de estar aquí con ustedes. Es una alegría para mí conocer a los lectores, a los chicos que han leído los libros, ¿no? Entonces, estoy muy feliz por eso, de estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar un poquito de libros. Al final me pueden hacer preguntas, comentarios, reclamos, si tienen alguno también. Vamos a hablar de los libros y qué es lo que nos convoca aquí, ¿cierto? Lo que nos convoca aquí son precisamente este invento, ¿sí? Que se llaman los libros. Y estamos en un lugar que es la biblioteca, ¿cierto? Donde encontramos muchos libros. Yo voy a robarme un libro de por aquí, un momentito, ¿sí? El libro, ¿sí? Yo me dedico a hacer libros, a escribirlos y editarlos también, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de los libros. ¿Para qué sirven los libros? ¿A alguien se le ocurre para leer, para enseñar? ¿Sí? ¿Algo más para lo que puedan servir? Exacto, sí. Pero hay más usos, Por ejemplo, mi abuela metía billetes en los libros. Entonces aprendí que si abría un libro podía encontrar algo muy valioso. Por ejemplo, ¿cierto? Hay otra gente que, por ejemplo, en los días calurosos se ventila, ¿no? Entonces puede servir como un ventilador, ¿sí? También puede servir para muchas cosas, pero yo he encontrado un uso bastante interesante. Los libros pueden ser portales. ¿Saben qué es un portal? ¿Qué es un portal? Un pasaporte, diferente a una puerta, ¿cierto? Uno abre una puerta, entra a otro lugar, ¿cierto? Exacto, un portal te transporta a otro lugar, a otra dimensión, ¿cierto? Y eso es lo lindo de los libros. Con los libros se puede viajar alrededor del planeta en un globo, o se puede ir al fondo del mar en un viaje submarino. Podemos viajar al espacio, podemos ir a África, podemos ir a otro tiempo, entonces pueden ser también naves del tiempo, ¿sí? Los libros son básicamente eso, lugares que te permiten acceder o puertas que te permiten acceder a otros lugares, a otras formas de ver el mundo y nos hacen un poquito más grandes, ¿cierto? Entonces, bueno, a eso es lo que me dedico, a hacer libros, a escribirlos
Y hoy voy a compartirles un poco de lo que he hecho recientemente. Esto se llama un kamishibai. ¿Conocían esa palabra? ¿No? Bueno, hoy vamos a aprender palabras nuevas, ¿sí? Imagínense que los griegos llamaban a las palabras thesaurus, los libros donde se ponían palabras. Thesaurus significa, no es un tipo de dinosaurio, ¿no? El Thesaurus rex, no. El thesaurus es el lugar donde se guardan las palabras y thesaurus significa tesoro. Es decir, que para los griegos tener palabras nuevas era como tener tesoros. Entonces hoy les voy a entregar un tesorito. Esta palabra proviene kamishibai. ¿De dónde creen que viene esa palabra? De Grecia, no. Cerca, de Japón, de Japón. ¿Sí? Suena, ¿sí? Salsa teriyaki, kamishibai. Japón, ¿sí? Exacto. Una palabra japonesa y en japonés significa trama de papel. ¿Por qué se llamaba así? Porque este mueble que tenía esta forma más o menos, la llevaban los contadores de historias que andaban en bicicleta, llegaban a los pueblos, ponían esto y le ponían ilustraciones, sacaban ilustraciones hechas en papel, ¿sí? Y ponían y quitaban ilustraciones para ir contándole a los niños las historias, ¿sí? Entonces, este kamishibai es un poco diferente al japonés porque funciona con, exacto, con rollos. Vamos a ver, por ejemplo, un rollo. Este es uno de los rollos del kamishibai. Entonces, la historia se desenvuelve así, como un rollo. Así venían los libros antes, en papiros, ¿cierto? En rollos de papiros. Entonces, para poner las historias se necesitan rollos y los vamos desenrollando. Esta historia mide, para que lo sepan, 8 metros. Entonces vamos a leer 8 metros de historia. ¿Qué les parece? ¿Sí? Y esta historia se llama 7 patitos en la laguna. 7 patitos en la laguna y un terrible yacaré. Yacaré. ¿No conocían esa palabra tampoco? Entonces, segundo tesoro que vamos a tener hoy. ¿Qué es un yacaré? Es un caimán, correcto. Pero la palabra yacaré no es del español, ahora es del español, pero nace de un idioma que se llama el guaraní. Y el guaraní lo hablan en 3 países, principalmente en Paraguay, segundo, en el norte de Argentina y en Uruguay. Y en Brasil, perdón, son 4 países que hablan guaraní. Y del idioma guaraní viene esta palabra que es el yacaré. Entonces, Maite nos va a ayudar aquí a mover un poquito el kamishibai, ¿sí? El kamishibai también tiene una luz desde atrás. Y para leer el kamishibai, como para leer el libro, se necesita un pacto. ¿Saben qué es un pacto? Un trato, exacto. Entonces el trato se llama pacto de silencio. ¿Por qué hay que hacer silencio en las bibliotecas? Eso generalmente no lo explican. Es verdad, pero esa es la verdad oficial, pero hay una verdad que no les han contado. Los personajes de las historias son muy tímidos y cuando hay gente hablando muy duro no salen, ¿ya? Si uno habla muy duro, Peter Pan no se sale del libro. Si uno habla muy duro, Alicia y el conejo que están nerviosos no salen. Entonces se necesita silencio para que los personajes salgan del libro, ¿ya? Entonces, pacto de silencio, y vamos a leer este libro que es traducido del idioma portugués. Este libro originalmente se llama Sete Patinhos na Lagoa. Y yo hice la traducción del idioma portugués al idioma español. Exacto, traducido por Lizardo Carvajal.
Entonces, eso es algo que nunca había hecho y estoy muy contento de hacer la traducción de este libro, que ya vamos a ver. 7 patitos en la laguna. Entonces, a la cuenta de 3, pacto de silencio. 1, 2 y 3. Siete patitos en la laguna. 7 patitos en la laguna nadaban para allá y para acá, hasta que Bernabé, el yacaré, llegó al agua a perturbar. Abrió sus terribles fauces, soltó un aliento pestilente. Intentó tragar a los patitos, mas huyeron prontamente. Mientras tanto, uno de ellos, de todos el menorcito, se separó de su grupo y quedó en el agua solito. Nadaba alegre y coqueto, ya el susto había olvidado, cuando vio en medio del agua un rabo verde y alargado. Quiso correr, quiso gritar, no tuvo tiempo, era tarde. Bernabé de un solo salto se lo tragó sin alarde. En el lago 6 patitos jugaban juntos al nadar. No veían que 2 ojos los miraban sin parar. Grito, alarido y chillido, llanto, berrido y lamento, fue lo que los 6 hicieron al ver al caimán hambriento. El bocón mostró sus dientes y sin prisa se relamió. Corrieron 5 patitos, pero al 6º se lo comió. En la boca del malvado aleteó, pues quiso escapar, mas en el arte de engullir patos el yacaré no tenía par. 5 patitos en la laguna a su hermano extrañaban, pero allí detrás de ellos el comilón les acechaba. «Es mejor huir de aquí», gritaba el patito mayor, y los otros respondieron: «Esto va de mal en peor». Detrás seguía furioso y muy hambriento Bernabé, con su rabo cual timón y agitando bien los pies. Iba tras los pobrecitos, tenía hambre de pluma y pato, pensaba en su gran festín sin vergüenza y sin recato. Ahora 5 patitos huían en disparada, parecían muy expertos cuando Bernabé se acercaba. En medio de esta huida, el caimán no fue un zoquete, pues debía ser ingenioso si quería su banquete. Se puso lentes oscuros, finas plumas y sombrero. Fingió que era un artista, un gran actor del extranjero. Uno de los 5 patos, quien más deseaba fama, fue encontrar al falso artista, quien lo enredó en su trama. Después de decir al pato que tener fama era genial, lo metió gaznati adentro sin pimienta, aceite o sal. Bernabé soltó un eructo, vistió peluca y tafetán. Dijo ser una buena tía recién llegada de Bagdad. El 4.º pato restante de los 4, el más mimado, fue donde la falsa tía y en su falda se ha sentado. Bernabé, que no era tonto, le habló con fina voz de mujer. Fingiendo amor y cariño, otro pato ha vuelto a comer. 1, 2, solo quedan 3, vaya dolor, vaya pena. Bernabé los observaba con la barriga bien llena. Vistió máscara de Batman, se puso capa y cinturón. Les dijo que era un superhéroe que atraparía al comilón. 3 patitos aplaudieron, dieron gritos, decían ¡hurra! Pedían al falso Batman que el villano no se escurra. Yo de aquí ya expulsado ese caimán feo y fanfarrón. Vengan conmigo, mis patitos, les daré dulces por montón. Y se fue ese Bat Caimán adentro de su guarida. Los 3 entraron sin saber que una trampa fue tendida. Dejó caer su máscara, abrió su boca de engullir. Los patitos asustados solo pensaban en salir. Pero el astuto Bernabé ya la puerta había trancado. Se relamió muy contento y comió a 2 de un bocado. «Se lo ruego, no me coma», suplicaba el ultimito. «No me coma, don Bernabé, pues estoy muy enfermito. Tengo miopía, gripe y diabetes, acidez, gastritis, 1000 dolores. Sufro de fiebre amarilla
y de todos los colores. Padezco de herpes y de artritis, tifus, varicela. No es broma. Para su buena salud es mejor que no me coma. Mas Bernabé se reía del pato desesperado. Lamía su boca y dientes, solo pensaba en su bocado. Te comeré, le gritaba, confiado de lo que decía. Me comeré hasta tu pico, no importa si tienes miopía. ¡Ja! Y fue cuando el pequeño pato tuvo aquella idea genial. Quitó una pluma de su rabo y ejecutó un perfecto plan. En la panza del bandido una pluma le estregó. Bernabé, de tanta risa, un patito vomitó. Y devolvió otro pato y dos más y más uno. Después vomitó al sexto y no le quedó ninguno. Y es que a la risa y a la alegría nadie las ha podido vencer, ni un monstruo, ni un dragón, ni un goloso yacaré. Un yacarecito en la laguna nadaba para allá y para acá. No tiene nada en la barriga, solo un hambre de espantar. Y así se acaba esta historia, sin moraleja o lección, y sin decirles el porqué. En últimas, mi intención es mostrar que una simple pluma venció a Bernabé, el comilón. Y si tienen en su mochila, en su bolsa o en la mano un poquito de bizcocho, pan, sorbete o banano, ofrézcanle a Bernabé que yo no le daré al villano. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y advertimos que los patitos de esta historia, ninguno ha salido herido durante el desarrollo de la historia. Todos están en perfecto estado. El caimán está jubilado, ya no come patitos y se ha vuelto vegetariano. Bueno, eso es un poco la magia de la literatura, transportarnos por un momento a otros lugares, a otros mundos, a un mundo donde es posible que los patitos puedan vencer al caimán, a un mundo donde es posible que un caimán se pueda disfrazar de una tía, un mundo donde es posible que el caimán se pueda disfrazar de Batman. Y hablar. Yo creo que lo lindo que queda después de un libro es poder hablar. Y hoy hemos venido a hablar. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera compartir con nosotros? ¿Una pregunta que me quiera hacer? ¿Este? Si un cocodrilo tiene escamas, ¿cómo le hizo cosquillas una pluma? Supone que tiene escamas. Pero no en la barriga. La barriga la tiene lisita. ¿Vemos en la ilustración? A ver si tiene escamas. A ver, devolvámonos a ver. A ver, vamos a ver. Mira, tiene escamas. Tal vez por eso le hizo cosquillas, ¿ah? Es curioso eso, ¿no? Que una simple pluma haya derrotado a un bravucón de esos. ¿Ah? ¿Será que qué pasa con la risa? ¿Por qué a veces la risa le da miedo a alguna gente? ¿Ah? ¿Por qué creen? ¿Ah? ¿Por qué creen que la risa a veces le asusta a alguna gente? ¿Porque le saca la qué? ¿Porque le saca la comida? ¿Cómo así? Explícate eso. A ver, yo quiero escuchar eso. ¿Por qué? Ah. Sí, sí. Le quitó la comida. Le quitó la comida, sí, sí. Sí, es probable que eso pase.
En este país hemos tenido mucha gente que nos hace reír incluso de la tristeza, de las cosas duras que pasan en el país. Ahora hay un personaje que nos hace reír que es Juan Piz González, ¿no? Nos hace reír un poquito. Y hace muchos años existía otro señor que nos hizo reír muchísimo de la situación. Pero lamentablemente lo mataron, ¿ya? Jaime Garzón se llamaba. Sí, tenía un programa de televisión y a algunos les asustó que nos hiciera reír, ¿ya? ¿Por qué será? ¿Ah? Puede ser de la risa, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando uno se ríe? Un miedo grande, ¿cómo se vuelve cuando uno se ríe? A uno le tiembla la barriga. Le tiembla la barriga, se mueven todos los músculos del cuerpo. Bueno, este libro se llama El libro secreto de los monstruos y de sus miedos. Y este libro, les voy a leer una historia ahora que estamos hablando de la risa y de reírnos de nuestros miedos. Este monstruo que ven acá, este de acá, tiene miedo a la oscuridad. Sí, pero es un murciélago, mira qué curioso, ¿no? Vamos a leer la historia de este que sufre de aclofobia. La aclofobia es el miedo a la oscuridad. Escuchen esta historia, pero silencio porque si no el monstruo le da miedo y no sale. Porque además sufre de ligirofobia, que es miedo a la bulla. Imagínate. Esta historia, contada a la luz de una vela, habla del terror que este monstruo desvela. Conocí un paciente con un problema de verdad, pues aunque era nocturno, temía a la oscuridad. Sentía tedio de la negra noche y de su penumbra. Nunca dormía sin la vela que a su miedo alumbra. Ciertamente su temor le causaba un gran daño, ya que en las noches le horrorizaba ir al baño. Prefería quedarse preso del terror que le espantaba, por lo que algunas veces en la cama se orinaba. Y cuando habló de sus temores, pasó lo inesperado. Su miedo no lo asusta, el monstruo se ha curado. Y un poco el espíritu de este libro es ese, es que reírnos de nuestros miedos, ¿sí? Porque cuando uno empieza a reírse de los miedos empiezan a volverse chiquitos, muy chiquitos, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la historia de los 7 patitos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Por allá. Mi pregunta es, ¿cómo se te ocurrió hacer el cuento? ¿Cuál cuento? El que nos acabaste de mostrar, ¿El de los monstruos o el de los patitos? el de los patitos. Bueno, el de los patitos no lo hice yo, solo hice la traducción de un autor que se llama Caio Ritter, que es brasilero, y el ilustrador se llama Laurent Cardon, que es un ilustrador francés. Más bien, ¿cómo se me ocurrió publicar el libro? De pronto por ahí te puedo responder. Estaba viajando en Brasil, visité una editorial y me encantó el libro, me gustó mucho el tema. Creo que hay que hablar de la risa, lo poderosa que puede ser la risa, ¿no? En nuestras vidas. Dicen que cuando uno se ríe, mueve muchísimos músculos del cuerpo, ¿sí? Y ahí se produce una relajación y un placer. No perdamos la alegría, chicos, ¿sí? A pesar de los pesares, la alegría, defender la alegría, ¿sí? ¿Hay otra pregunta? ¿Tú ya habías hecho una pregunta? Tratemos de hacer, de pronto si hay una niña o otro niño que tenga otra pregunta, y si no, pasamos a ti, ¿listo? ¿Hay otra pregunta? ¿Tú? No, estás ahí relajado, ¿no? Ah, ya. ¿Qué le inspiró a hacer los libros?
Los libros. Bueno, pues yo desde chiquito estuve rodeado de libros, mi papá también es editor y los libros fueron como otros personajes dentro de la casa. Mi primer acercamiento con la literatura fue muy duro, fue muy peligroso. Yo tenía como 4 años y empecé a escalar una biblioteca y me vine con la biblioteca entera. Entonces casi que la literatura se me vino a mí encima, me atropelló y por poco me mata. Ese fue mi primer acercamiento. Nunca escalen una biblioteca, no es buena idea, ¿sí? Yo no sabía eso a esa edad. Y entonces fue así mi primer acercamiento a los libros. Ya después, a mí siempre me gustaron, como Alicia, los libros con ilustraciones. Tengo que confesar que todavía me gustan más los libros que tienen ilustraciones que los que no tienen ilustraciones, ¿sí? Me gustan mucho más. Entonces después fui descubriendo que hay libros ilustrados también para chicos grandes, hay libros ilustrados para adultos también, ¿sí? Entonces yo siempre quise hacer ese tipo de libros que eran los libros que me gustaban, que eran los libros con ilustraciones y los libros para niños. Cuando fui padre, ¿sí? Cuando iba a ser padre, mi hija se llama Lua, dije me gustaría empezar a hacer una editorial, por eso se llama Lua Books la editorial, muy bien, eso. ¿Usted en qué se basó para crear esos cuentos? Pues cada uno de los cuentos tiene una historia diferente. Yo trato de tocar temas variados en los libros. El libro de los monstruos es un libro sobre el miedo. Este libro que les acabo de mostrar es un libro sobre la risa, pero este libro, que seguramente lo han leído algunos, toca el tema de la muerte, que es un tema difícil también, ¿no? Este libro habla sobre los objetos, la magia que tienen los objetos, ¿no? Bueno, y así cada uno de los libros tiene una temática diferente. Entonces me gusta pensar qué va a desembocar el libro, qué va a producir en los chicos. ¿Se puede hablar después de leer? Sí. ¿Se puede jugar después de leer? Sí. Y otra cosa que he tratado de hacer es mezclar un poco la tecnología y no ponerla como un elemento enemigo de la lectura, sino como un elemento que pueda integrar esos dos mundos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno de los libros, voy a dejar un momentito el micrófono abajo. No, está así, ahí también me escuchan, ¿verdad? Bueno. Esto es un libro que escribí también, trabaja con realidad aumentada, se llama esta tecnología. Entonces, cuando ustedes ponen voy a subirle un poco la iluminación. Cuando ustedes ponen el celular frente al libro, el libro se ve como en tercera dimensión. Esa aplicación viene con el libro. Sí, muchos libros tienen ese elemento. Lo mismo el del mercado de pulgas tiene unos códigos y con el celular se puede leer sobre la historia de cada objeto. ¿Alguna vez han leído el de las pulgas? Bueno, está aquí, miren. Esto es un mercado de pulgas,
¿Alguna vez han ido a un mercado de pulgas? ¿No? Bueno, para eso sirve el libro, pero este es un mercado de pulgas diferentes. Diferente. Un mercado de pulgas es donde venden objetos del pasado, donde venden, ¿sí? Pero este es un mercado de pulgas diferente, porque este es un mercado de pulgas, miren. ¿Nos acercamos más? ¿Un poquito más? ¿Ya ven el mercado de pulgas? ¿No todavía? Acerquémonos más. ¿Pero ya ven aquí algo, no? ¿Sí? Bueno, acerquémonos un poquito más. ¿Sí? ¿Ahora sí las ven? ¿Ahora las ven? Bueno, ahora sí, este es un mercado de pulgas. Para eso sirven los libros, ¿ves? A llegar a, ¿cuándo habían pensado ir a visitar un verdadero mercado de pulgas? ¿Ah? ¿Leemos un pedacito de este libro? ¿Sí? Leemos un pedacito de este libro y hacemos más preguntas. ¿Listo? Si tenemos tiempo. Bueno, este no trae imágenes, pero vamos a hacer un ejercicio. Este libro trae muchos sonidos de cosas que van a ir apareciendo, ¿sí? Entonces, si quieren, podemos cerrar los ojos y escuchar y transportarnos a este lugar. ¿Listo? Pacto de silencio y aparece el mercado de pulgas. Bienvenidos al maravilloso mercado de las pulgas del Persa Biobío. Pasa, entra y descubre 1000 cachivaches difíciles de imaginar. Increíbles escafandras para explorar el fondo del cielo, las alas que perdió a un hada, el espejo de Alicia, la lámpara mágica de los 3 deseos, el cuerno de un unicornio de mar, una máquina de rayos X para ver el alma y mucho más. Aquí el que no compra se antoja y el que algo se lleva vuelve a conocer su historia. En el Persa Biobío podrás encontrar el mercado de las pulgas mal rascadas, el bazar de las cosas bien robadas y 1000 cachivaches difíciles de imaginar. Compra un peluche acabado de remendar, un caballo de mar que incluye su enjalma, una máquina de rayos X para ver el alma, muñecas tuertas con la carita bien sucia, una cámara de fotos fabricada en Rusia y un reloj de arena que ya perdió la calma. Tengo un calefón aunque ya no enciende, zapatos de 7 leguas un poco gastados, astrolabios y bañeras llenas de pescados, y un cassette del último discurso de Allende. El olor a palo santo que por el aire asciende, la máquina de escribir de Pablo Neruda, con los versos que dejó para su viuda. Saxofones de un dorado muy opaco, una carabina Lebel del ejército polaco, y una peluca que otrora era peluda. Encuentra relojes que precisan relojero, la lapicera fuente de un ex magistrado, ternos con motas pero en perfecto estado, la máquina de un difunto talabartero, libros como quesos llenos de agujeros, por allí una máquina de coser las historias de una vieja abuela y sus memorias, gramófonos y discos de Aníbal Troilo, también un tratado de retórica de Zoilo y un famoso manual sobre artes amatorias. Un barco navegando dentro de una botella, el busto de Chopin sobre su piano de cola, con música diferente a la de aquella rocola, y un cofre de Turquía con polvo de estrellas. Una cajita musical con la melodía más bella y un baúl que guarda el tesoro de un pirata. Su garfio y hecha de madera está su pata. Un proyector de cine que también fue mudo, una batidora y un micrófono tartamudo, y una flauta que encantaría cualquier rata.
un sombrero de mago y adentro su conejo, una estatuilla en yeso del santo Isidoro que desluce ciertamente sobre el inodoro. El barril de un vino que está bastante añejo y un bastón de cedro que sostenía un viejo, aunque grande también una citroneta. De Cinema Paradiso encuentras la calaqueta y de Ucrania han llegado estas matrioscas, para el húmedo verano una atrapamoscas y para el aburrimiento esta bella patineta. La dentadura de una señora muy culta, del rey Arturo encontrarás la espada, también las alas que perdió algún hada, y el modelo a escala de una catapulta, un parquímetro que ya no pone multa, una cabina telefónica de Inglaterra, un casco alemán de la Segunda Guerra, algo completo, un tablero de ajedrez, una brújula perdida que funciona al revés, y de un niño muy malvado, su resortera. Golpea el yunque donde martilló un herrero y un bombo legüero que suena cual corazón. Hay un par de raquetas para jugar al ping-pong de un tal Guillermo, su ballesta de guerrero y con una lucecita un casco de minero. Lleva la guitarra ovalada del viejo Diango o un hermoso bandoneón con aroma de tango. La hipnótica espiral de una barbería o compra el maniquí de una sastrería, aunque no tengas ni un solo mango. Prueba un boomerang que va y que viene. La sartén de cobre de un experto cocinero, olvidada en la silla de un peluquero. Una navaja que avisa lo que no conviene y un viejo Scalextric que nada lo detiene. Binoculares, microscopios y catalejos para ver las cosas de cerca y de lejos. La espiral de la concha de un nautilo, una aguja clavada en su carrete de hilo. Y también de Alicia, su mágico espejo. Llévate el vernado de un taxidermista, un extraño retrato que parece envejecer o una bombilla que ilumina el atardecer. Mira estas botellas de un viejo alquimista, la paleta del color que usan los artistas, la lámpara mágica de los 3 deseos y una zanfona traída desde Burdeos, el cuerno de un unicornio de mar, un buzón lleno de cartas para amar y un batiscafo que no hay en museos. Tengo una alcancía sin dinero en las entrañas, el caballete de un pintor sin una oreja, el cuadro de la pintora con una sola ceja, un caleidoscopio de formas muy extrañas y un trapiche que saca el jugo de la caña. No abran la caja de Pandora que trae 1000 desastres, mejor las tijeras que usaría un buen sastre. Del caleuche tengo el mascarón de proa, la aldaba de un viejo portón de Lisboa y una navaja que usaría cualquier pillastre. Vendo un libro que solo leen los ciegos, también en desorden un cubo de Rubik, la naranja mecánica de Stanley Kubrick y una ánfora del tiempo de los griegos. Si compras las gafas de John Lennon, te encima un submarino amarillo, también un mono que toca los platillos. La bola de cristal que adivina el futuro, un bate de béisbol que golpea muy duro. Y traído de la China, este juego de palillos. Hay escafandras para explorar el fondo del cielo, una cafetera de aluminio de marca italiana, para el vino chileno una dama juana, y una maquinita china para raspar el hielo. La carita de violeta bordada en terciopelo, un ataúd de Alerce todavía sin estrenar, y 1000 cachivaches más que podrás encontrar en el bazar de las cosas bien robadas, en el persa Bio Bio, en el mercado de las pulgas mal rascadas, si el persa Bio Bio volvís a visitar. Y colorín colorado, este otro cuento se ha acabado. Bueno, en ese poema que escuchamos, ¿sí? Ustedes escucharon cantidades de palabras que no conocían seguramente, como supongo escalextric, astrolabio, batiscafo, cantidades de palabras desconocidas. Los buenos libros no son los que nos hablan con las palabras que ya conocemos. Los buenos libros son los que nos
hacen descubrir palabras. Y este es uno de estos libros que nos hacen descubrir esas palabras. Entonces, los invito a conocer este libro. Aquí no tengo la aplicación, pero la pueden descargar y, por ejemplo, si no saben qué es esto que hay aquí, escanean el código y les va a salir la historia de ese objeto. Este que hay aquí es el astrolabio, que era una herramienta de navegación de los marineros. ¿Sí? Entonces, los invito a que vengan a la biblioteca, lean este libro y se maravillen con más de 140 objetos del pasado que van a conocer a través de este libro. ¿Sí? ¿Ah, sí? No, pero cuando vengan los niños se los muestra a ellos. Sigamos con una ronda de preguntas y... ¿Sí? ¿Qué te inspiró a hacer ese libro? Este en particular de las pulgas, bueno, me inspiró algo que es que a los chicos se les llenan de cosas, ¿sí?, que no tienen historia. ¿Ya? Pasa mucho que los adultos, cuando no tenemos tiempo para los niños, sentimos que podemos llenar ese espacio que no damos dando el tiempo, jugando, leyendo juntos, yendo al parque juntos. Como no tenemos ese tiempo, entonces caemos en el error de darle cosas a los niños como si las cosas reemplazaran el tiempo. Y son objetos que no tienen historia, que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, los zapatos. Los zapatos, todos tenemos zapatos, pero los zapatos no vienen de la fábrica de zapatos. Los zapatos no vienen de China. Los zapatos vienen de un sueño humano muy viejo de poder calzar nuestros pies para poder andar el mundo. Y para andar con zapatos, los seres humanos tuvimos que probar de todo. Huesos de pescado, cuero, madera. Y los objetos no son solo cosas. Los objetos tienen historia. Y la historia de los objetos es maravillosa porque es la historia del sueño humano. ¿Ya? Entonces, este libro trata de acercar a los niños al verdadero valor de las cosas, que es su historia y los sueños humanos que hay en las cosas. ¿Ya? Entonces, por eso hice ese libro. ¿Qué se siente ser un escritor tan famoso? Pues yo no creo que sea famoso. Pues, ¿qué se siente ser un escritor? Escribir es como mandar un mensaje en una botella. Un poco. ¿Han visto eso? Que meten los náufragos, meten un mensaje en una botellita, entonces uno la tira y uno no sabe a dónde va a llegar. Pero cuando uno sabe a dónde llegó, como hoy, uno siente una gran felicidad y siente que tuvo sentido escribir, tuvo sentido ilustrar, pasar horas sentado haciendo líneas en un papel hasta hacer un dibujo, hasta lograr un dibujo. Cuando uno encuentra a los lectores, pues se da cuenta que eso tiene sentido, que los libros posiblemente no cambian radicalmente al mundo, pero sí lo cambian un poquito. El mundo es un poquito mejor después de leer y por lo menos nuestro mundo interior. Y si cambia nuestro mundo interior, va a cambiar el mundo de afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué siento? Felicidad es lo que se siente.
Eso, felicidad. ¿Qué lo hizo mostrar tantos objetos que anteriormente fueron tan exitosos? O sea, tantos objetos que en este momento nadie sabe que existían o... En parte ya lo había dicho, es como tender un puente entre el presente y el pasado, ¿sí? Entre los chicos de esta generación que tienen otra tecnología a la tecnología más antigua, ¿cierto? Que también solucionaba de alguna manera problemas, ¿sí? Por ejemplo, el astrolabio, ese que les mostré, lean la historia del astrolabio. Con el astrolabio se hacían aproximadamente 80 y pico de problemas matemáticos, entre otras cosas. Servía para ubicarnos en la esfera, en el planeta, ¿sí? Cuando no existían las GPS, por ejemplo. Podíamos saber con un astrolabio en qué parte del planeta estábamos. Se podía saber la hora, se podían saber varias operaciones matemáticas. Y una de las mujeres, una de las personas que diseñó el astrolabio fue esta mujer que aparece en este otro libro que se llamaba Al-Astrolabilla. Era una mujer de Siria, de lo que hoy se conoce como Siria, que es un país que está destruido por la guerra. Este otro libro está acá. Les voy a mostrar a Al-Astrolabilla. Era esta mujer. Vengan a la biblioteca y lean este libro sobre esta mujer científica en la antigua Siria que fue la que ayudó a desarrollar los astrolabios, que eran como los computadores de la época, eran los astrolabios. ¿Ya? ¿Qué se inspiró usted para esas palabras que nadie conocía y ahora usted crearlas y para que nosotros las entendamos? Bueno, esas palabras son caprichosas. Les voy a contar algo muy chévere de la forma de escritura de esto. Estos son rimas, ¿sí? Las rimas. Las rimas, este tipo de rimas se llaman décimas. Y las décimas son uno de los tipos de rimas más complejas del idioma español porque hay que rimar la línea 1 con la línea 4 y 5, la línea 2 con la línea 3, la línea 6 con la línea 6 con la línea 10 y 8 y 9 tienen que estar. Entonces es muy intrincado, es muy difícil escribir en décimas, pero es lo que le da esa sonoridad. Entonces yo primero lo que hice fue una lista de objetos, muchos objetos viejos del pasado que yo quería poner acá, y después los fui uniendo de tal manera que produjeran la rima. ¿Ya? O sea, ¿con qué materiales están hechos los libros? Esa es una linda pregunta. La palabra libro viene de una palabra antigua que es liber. Y liber significa corteza de árbol. Eso es lo que cuando decimos libro, estamos diciendo corteza de árbol. Y todavía los libros se siguen haciendo de árboles, ¿sí? El papel se hace con árboles. El papel se lo inventaron los chinos. Ese sí que viene de China, ¿sí? Se lo inventaron
moliendo la madera hasta lograr una pulpa y poniendo en unas sedas muy delgadas hasta lograr la fibra del papel, ¿sí? Entonces los libros se siguen haciendo de papel, se siguen haciendo de cartón y sobre todo se siguen haciendo de sueños y se siguen haciendo de historias, ¿sí? Que es lo que nos conforma a nosotros mismos. Nosotros también estamos hechos de historias, como los libros. Ella ya está lista. Sí, ella. ¿Qué te inspiró a hacer todos esos libros? Pero Otra. ¿quieres hacer otra pregunta? Esa ya la hemos respondido bastante. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿Diferente? Venga, pues. ¿Por qué hay rimas en tus libros? Bueno, la rima es una posibilidad en la escritura, ¿cierto? ¿Para qué se inventaron las rimas? Para memorizar los textos. Muchas obras, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea, que eran obras clásicas de la literatura, fueron escritas en rima porque en esa época no se habían inventado la escritura. Entonces, la forma de guardar las historias era a partir de rima. Por ejemplo, si yo les digo, rin, rin, renacuajo salió esta mañana muy tieso y muy... con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de... Muchacho, no salgas, le grita, pero él hace un gesto y Orión se va. La rima nos permite memorizar de una manera más fácil los textos, ¿ya? Entonces, como yo quiero que los libros, mis historias no solamente estén en el papel, sino en la memoria de los niños y de las niñas, por eso escribo en rima. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo haber venido. Si tenemos tiempo, ¿sí? No sé, le preguntamos a los profesores. ¿Sí? Sí, yo no tengo problema. Si nos coge la noche, me quedo a dormir acá. Sí. A ver. ¿Cómo se supone que las pulgas consiguieron tantas cosas que estaban perdidas? ¿Cómo construyeron cosas que ni siquiera han existido? Bueno, lo que estás haciendo es generar una pregunta que va a conducir una hipótesis. ¿Esa palabra la conocían o no? Hipótesis. ¿Sí? Es una suposición, ¿cierto? Una hipótesis. Otra cosa linda de los libros, no son los libros que dan todas las respuestas, sino los libros que nos generan preguntas. Preguntas que nos permiten hacer hipótesis fantásticas, ¿ya? Hipótesis maravillosas. Entonces, esas hipótesis están en manos del lector. Es tu misión dar respuesta a esas preguntas. Completar la historia es lo que debía hacer el lector. Completar la historia en este caso significa que tú respondas cómo esos objetos llegaron ahí. ¿Se los roban las pulgas? ¿Tienen acaso un rayo que logra hacer que las cosas se vuelvan diminutas? La imaginación. Ahí es donde detona la imaginación de los niños, ¿ya? Okay. Escuchemos también las preguntas de los otros chicos, ¿listo? ¿Las palabras extrañas tú las usas para volar la imaginación de los niños o para qué? Las palabras extrañas, claro, las palabras extrañas son
Migas de pan. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el cuento de Hansel y Gretel? Eso, cuando Hansel y Gretel se pierden, ¿sí? Ellos van dejando para que los encuentre ¿quién? Exacto. Los escritores somos como Hansel y Gretel. Lo que hacemos es dejarles migas de pan a ustedes para que vayan encontrando esas, y las palabras raras son un poco eso, son, a ver, a este se le cayó esto aquí, ¿sí? Dijo escafandra. ¿Qué es escafandra? ¿Sí? Y entonces las migas de pan nos hacen ir por una ruta que es el camino del lector, que es el que están iniciando ustedes. La literatura infantil es muy importante porque inicia el camino de los lectores. Ustedes ahora leen a Lizardo Carvajal y otros autores, pero después seguramente van a ir con otros autores más grandes, más profundos tal vez, leyendo obras más complejas, ¿sí? Y estos libros y estas palabras fueron la ruta de migas que los van a llevar seguramente a leer las grandes obras que ha producido la humanidad. Entonces, por eso son las palabras raras. Bueno, viene una última pregunta ya y cerramos. ¿Cuál fue su primer libro que usted sacó? El primer libro es El pájaro de los mil cantos, y que es el libro que tenemos aquí, y fue el primerito, un libro que nos lleva sobre la historia de un pájaro que va por el bosque, que imita el canto de las otras aves, pero que no sabemos cuál es su propio canto, ¿ya? Entonces, sí, este fue el primer libro. Bueno, ya vamos a dejar ahí lo de las preguntas porque ya tenemos que cerrar por el tiempo. Que muchísimas saludos desde la Biblioteca Departamental, de la directora y hasta la gobernadora, porque la gobernadora sabe que estamos yendo a todos los municipios, entonces está feliz de verlos a ustedes contentos. Muchísimas gracias.